Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra, inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a leer está tomada del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, la lectura del Evangelio que acabo de leer, Mateo, capítulo 25, del 31 al 46. Debiéramos hacer un esfuerzo y grabarnos ese nombre y esos números. No para jugarlos a la lotería, porque no hay lotería, pero sí para recordarlos toda la vida a partir de este momento. Mateo 25, cuando digo Mateo 25 me refiero al número grande,
versículos del 31 al 46 o versos del 31 al 46, que son los números pequeños. Debemos grabarlos en nuestra mente para siempre, para leer constantemente la palabra de Dios y ubicar esta lectura, porque esta lectura nos está hablando del examen final de nuestra vida. ¿Qué pasaría si a un estudiante universitario le dicen: mire, usted se tiene que aprender esta pregunta o estas preguntas y usted va a obtener su título y va a sacar 20, y se lo dicen con antelación? Tal vez para algunos un día antes, no sabemos. Para otros 8 días antes, no sabemos. Y para muchos más años antes. Eso lo sabe solamente Dios, porque nuestra vida está en sus manos. Pero hoy se nos están dando las preguntas para el examen final, que es seguro, por el cual vamos a pasar todos sin excepción de ningún tipo. Será el juicio en base a esta lectura. El Señor les dirá a los de la derecha, vengan, los de la derecha, vengan, párense por acá para que luego me acompañen, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve por allí desnudo y me vistieron, estuve de forastero, me brindaron hospitalidad, ayuda, socorro, pero también estaba por allí enfermo y me vieron, me visitaron, encarcelado y fueron también a verme. Esto es muy importante, aquí está. Nosotros muchas veces vemos a muchos enfermos en la calle y no nos acercamos, y ahora menos, con esto del coronavirus. Hay que cuidarse, pero no es solamente los enfermos, y no todos están enfermos del coronavirus, pero hay que cuidarse. Pero hay muchos que están pasando necesidad afuera, de calor, de frío, de lluvia, y no tienen techo. Nosotros, mal que bien, tenemos un techo. Ellos no tienen un techo. Por allí donde se puedan cubrir cuando les llueve. Y resulta que en estas personas está Jesús presente. Y en estos que están descuidados físicamente, está Jesús presente. Y con ciertos olores que nos espantan, está Jesús presente. Entonces vamos a llegar allá arriba y el Señor nos va a decir: vengan, benditos de mi Padre, porque yo tuve hambre y usted me dio de comer. ¿Cuándo? Bueno, aquella vez que se sentó al lado suyo un ancianito, una mujer, un hombre, un joven, un niño. Usted inmediatamente lo miró, dejó lo que estaba comiendo y se lo dio. O fue capaz de compartir, no fue egoísta. Cuando estaba pasando frío y usted fue allá al closet de su ropa y había una chaqueta que la quería mucho o un suéter que lo quería mucho porque era recuerdo no sé de dónde, pero resulta que yo tenía frío y usted se despegó de eso y me lo dio. No, pero eso no fue a usted, Señor. Fue a un señor por allá, o a un ancianito, o a una mujer. No, era yo el que estaba allí, porque yo estoy en el corazón de cada persona, y más todavía en aquel que necesita en este mundo.
Y uno dice, bueno, la pegué. Bueno, le puse cuidado a la palabra de Dios y la practiqué. Bueno, fui obediente a lo que Él me dijo y lo hice. No esperé para mañana, sino ya. No se sabe si mañana yo tengo oportunidad de hacerlo. Pero también le dirá a otros, vengan hacia la izquierda ustedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué a la izquierda? Porque yo tuve hambre y usted, aunque no era rico y aunque no le sobraba mucho la comida, usted era generoso, usted compartía conmigo de lo poco que tenía. Porque es que tenemos miedo a quedarnos sin nada. Y entonces el miedo nos mantiene paralizados. El miedo hace que no confiemos en Dios. Ajá, y si le doy esto que es lo único que tengo, ¿qué hago? Y ahí está el problema, ahí está el pecado, ahí está la persona que no le conviene que tomemos la palabra de Dios en serio y que no seamos obedientes. No, Señor, lo que pasa es que yo tenía nada más para mí y para mis hijos y por eso no compartí. Por allá en el Antiguo Testamento hay una mujer, una anciana, que compartió con un profeta y le dio de comer al profeta con un poquito de harina que tenía preparada para su hijo y para ella. Pero se despegó de eso. ¿Y qué dice la palabra? Y después nunca más llegó a faltar la harina y el aceite en su casa. El Señor permitía siempre la multiplicación, no permitía que sufriera la escasez y la necesidad. ¿Por qué tanta escasez en el mundo? ¿Por qué tanta necesidad en los países, en el mundo, aquí, allá, en el otro sitio? ¿Por qué? ¿Por qué tanta escasez? Porque hay egoísmo, porque hay avaricia, porque todo lo quiero para mí. Y si llegó la harina o si llegó el aceite, yo lo quiero comprar todo para mí. No importa que se me venza, no importa que después yo lo tenga que botar. Eso no me importa, lo quiero todo para mí. Ahí está. La avaricia es un pecado grande, capital. Y por el egoísmo seremos rechazados y alejados de la presencia de Dios. Esto no lo podemos olvidar. El egoísmo y el estar apegado a lo poquito que tengo hará que me aleje de Dios. No Dios de mí, sino yo que me aleje de Dios, que yo le dé la espalda a Dios. Pidamos sabiduría a Dios para entender su palabra, para ponerla en práctica. Les recomiendo el capítulo 3 del libro de la sabiduría. Dije que el capítulo 25 de Mateo es el del examen final. No podemos llegar arriba y decirle, ay Señor, yo no sabía. No, usted lo oyó y se le dijo que era el examen final. El examen final. Y este examen hay que estarlo repasando todos los días. ¿Qué hice yo de acuerdo a esta lectura? Porque me puede sorprender la muerte y puedo tanto vivir mucho tiempo como corto tiempo o como nada. Me puede sorprender la muerte y tengo que estar preparado. El capítulo 3 del libro de la sabiduría me dice que las almas de los justos, hoy que es el día de todos los fieles difuntos, si recordamos nuestros familiares y fueron justos porque obedecieron la palabra de Dios y porque ya desde esta vida se prepararon para este examen final del capítulo 25 de Mateo, el libro de la sabiduría, capítulo 3, me dice que los justos están en las manos de Dios. ¿Dónde está mi mamá que murió? ¿Dónde está mi papá que murió? ¿Dónde está el esposo que murió? ¿Dónde está la esposa que murió? El amigo, el vecino, el hijo, el hermano, el familiar. ¿Dónde está? Si fue justo porque obedeció la palabra de Dios y puso en práctica este examen final del capítulo 25 de Mateo, está en las manos de Dios. Y en las manos de Dios
Ninguno que se haya ido de este mundo pasará por tormento o desesperación de ninguna clase. Estamos en las manos de Dios desde ya si somos justos, y si confiamos en el Señor, comprenderemos la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Dice el capítulo 3 del libro de la sabiduría, versículo 8 y 9. ¿Quiénes son los que socorren, aun con lo poco que tienen, al que tiene hambre, al que tiene sed, al que está desnudo, al que está enfermo, al que está por allí necesitado, deambulando por las calles, necesitado de nuestra mano amiga y generosa? ¿Quiénes son los que hacen eso? Los que se desprenden de sus bienes para compartirlo con los demás. Los que aman. ¿Y qué dice la tercera carta de San Juan? Allí en el capítulo 3, ¿qué dice esa carta de Juan? Capítulo 3, de la primera carta, no de la tercera, sino de la primera. Dice: el que no ama permanece en la muerte, y todo lo contrario, el que ama permanece en la vida, y porque amamos nosotros, Dios nos amará a cada uno. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.